Viernes, 6 de diciembre de 2024. Materia mercantil. Tesis jurisprudenciales y aisladas. 1 de 4. Registro digital, 2029696. Tipo, jurisprudencia. Prueba pericial en el juicio mercantil. El artículo 1253, fracción I, del Código de Comercio vulnera los derechos a la tutela judicial efectiva y al debido proceso de la parte oferente, al requerir el domicilio del perito en el escrito de ofrecimiento de la prueba. Hechos: una persona demandó el pago de diversas prestaciones, resultantes de un pagaré. Para controvertir la autenticidad de la firma del título, la parte demandada ofreció la prueba pericial en grafoscopía. El juzgado mercantil desechó de plano la prueba por no haberse señalado el domicilio del perito, de conformidad con el artículo 1253, fracción I, del Código de Comercio. Posteriormente, el juzgado emitió sentencia en la que condenó al demandado al pago de las prestaciones reclamadas. Mediante juicio de amparo directo, el demandado reclamó la inconstitucionalidad del artículo 1253, fracción I, citado. El tribunal colegiado negó el amparo por estimar inoperantes los conceptos de violación. El quejoso interpuso recurso de revisión en el que combatió la inoperancia decretada y reiteró su reclamo sobre la inconstitucionalidad de la norma. Criterio jurídico: el artículo 1253, fracción I, del Código de Comercio vulnera los derechos a la tutela judicial efectiva y al debido proceso de la parte oferente, al requerir el domicilio del perito en el escrito de ofrecimiento de la prueba pericial en el juicio mercantil. Justificación: si bien las legislaturas tienen libertad configurativa para establecer el procedimiento y los requisitos para la tramitación y admisión de las pruebas periciales, estos requisitos deben ser de idoneidad, utilidad y trascendencia para su finalidad, sobre todo cuando la omisión de cumplir con alguno de los requisitos conllevará el desechamiento de plano de la prueba. Esto es necesario para garantizar el derecho al debido proceso y a la tutela judicial efectiva de la parte oferente. Ahora, del libro quinto, título primero, capítulo 15, del Código de Comercio relativo a la prueba pericial, no se advierte que el domicilio del perito sea un requisito necesario para tramitar o llevar a cabo alguna actuación procesal que verse sobre la admisión, preparación o desahogo de la prueba. Conforme a las fracciones 3, 4 y 7 del artículo 1253 del Código de Comercio, son las partes quienes tienen la carga de que sus peritos presenten el escrito de aceptación y protesta del cargo y el posterior dictamen respectivo, incluso, las partes tienen la carga de presentar a los peritos cuantas veces sea necesario al juzgado. Asimismo, conforme a los artículos 1254 y 1256, las vistas y notificaciones relacionadas con los peritos propuestos se realizarán a las partes. En ese sentido, en atención al principio dispositivo que rige en el juicio mercantil, la porción normativa y domicilio de la fracción y del artículo 1253 se configura como un formalismo procedimental en la etapa judicial del proceso que obstaculiza injustificadamente la defensa de las posturas de las partes mediante la prueba pericial. Lo anterior, pues no se advierte la necesidad de que la persona juzgadora conozca el domicilio del perito desde el escrito de ofrecimiento de la prueba pericial para preparar o desahogar la prueba de forma satisfactoria. Primera Sala. 2 de 4. Registro digital, 2029656. Tipo, aislada. Contrato de seguro de vida colectivo institucional. Cuando no exista designación expresa de beneficiarios, debe pagarse el monto correspondiente a quien haya sido declarado con esa calidad, en términos de la Ley Federal del Trabajo. Hechos: en un juicio oral mercantil para obtener el pago derivado de un contrato de seguro de vida colectivo institucional, se determinó que la calidad de beneficiario es suficiente para realizar el reclamo de dicha prestación y se condenó a la aseguradora a cubrir el monto respectivo. La institución de seguros promovió amparo directo, en el que argumentó que, en todo caso, correspondía pagar la suma asegurada respectiva a la sucesión del empleado fallecido, por así disponerlo el artículo 175 de la Ley sobre el contrato de seguro. Criterio jurídico: este tribunal colegiado de circuito determina que tratándose de un contrato de seguro de vida colectivo institucional, cuando no exista designación expresa de beneficiarios debe pagarse el monto correspondiente a quien haya sido declarado beneficiario de los derechos del fallecido, en términos de la Ley Federal del Trabajo. Justificación: el contrato de seguro de vida colectivo institucional deriva de la relación de trabajo, por lo que se trata de una prestación extralegal, de ahí que debe atenderse a su origen para determinar cuál es la legislación aplicable en relación con los beneficiarios.
La Ley Federal del Trabajo en sus artículos 115, 500 y 501 prevé un procedimiento especial para determinar quién o quiénes y en qué proporción son los beneficiarios de las indemnizaciones de los trabajadores que lleguen a fallecer, normativa que encuentra sustento en el derecho de protección a la familia y excluye la aplicación de normas del derecho sucesorio civil. El artículo 175 de la Ley sobre el Contrato de Seguro establece que en casos en los que no exista designación de beneficiarios, el importe del seguro se pagará a la sucesión del asegurado. Sin embargo, la interpretación literal de esa regla no es apta para solucionar el problema jurídico, sino que es necesario interpretar las disposiciones normativas señaladas en clave de derechos humanos, para lograr un resultado armónico y funcional, ejercicio del cual deriva que cuando el empleado no designe beneficiarios en el seguro de vida colectivo institucional, la aseguradora deberá entregar los recursos correspondientes a la o las personas designadas beneficiarias en términos de la Ley Federal del Trabajo, pues así la entrega del numerario se torna funcional, en un caso en que el seguro de trato tiene características de una prestación laboral extralegal. Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil y de Trabajo del 17º Circuito. 3 de 4. Registro Digital, 2029678. Tipo, aislada. Interés jurídico en el amparo contra el embargo de un inmueble. Se acredita con la escritura pública que formaliza el contrato de compraventa correspondiente, aun cuando en ésta se asiente la nota, no pasó, ante la falta de pago de impuestos, legislación del Estado de Nuevo León. Hechos, se inscribió en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Nuevo León el embargo de un inmueble decretado en ejecución de un juicio ejecutivo mercantil. Contra ese acto, una persona que se ostentó como tercera extraña a la controversia promovió amparo indirecto y para acreditar su interés jurídico ofreció copia certificada de la escritura pública en la que se formalizó el contrato de compraventa del bien embargado, a la que se negó eficacia probatoria por contener la nota, no pasó. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que el interés jurídico en el amparo contra el embargo de un inmueble se acredita con la escritura pública que formaliza el contrato de compraventa correspondiente, aun cuando en ésta se asiente la nota, no pasó, ante la falta de pago de impuestos. Justificación, de conformidad con los artículos 115, segundo párrafo y 148 de la Ley del Notariado del Estado de Nuevo León, la falta de pago de los impuestos generados por la compraventa de determinado bien, que motiva la nota, no pasó, es un requisito que puede ser revalidado o cumplido con posterioridad a fin de lograr la autorización definitiva de la escritura para su inscripción. Sin embargo, la nota referida no afecta el acto jurídico ahí expresado, mientras no se declare jurídicamente su falsedad. Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito. 4 de 4. Registro Digital, 2029693. Tipo, aislada. Prescripción de la acción de cumplimiento del contrato de seguro. El cómputo del plazo de 2 años para que opere inicia a partir de la negativa de la aseguradora de cumplir voluntariamente con la obligación indemnizatoria asumida. Hechos, en amparo directo se reclamó la sentencia definitiva mediante la cual se condenó a una empresa aseguradora al cumplimiento y pago de la mayoría de las prestaciones que le fueron exigidas en un juicio oral mercantil de cumplimiento de un contrato de seguro vehicular. Al contestar, la demandada opuso la excepción de prescripción de la acción, con el argumento de que el plazo de 2 años previsto por la fracción 2 del artículo 81 de la Ley sobre el contrato de seguro para que opere la prescripción, transcurrió sin que el propietario del vehículo asegurado promoviera la demanda respectiva, pues debía computarse a partir de que ocurrió el siniestro, por ser este el acontecimiento que dio origen a la demanda. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que el cómputo del plazo de 2 años para que opere la prescripción de la acción de cumplimiento del contrato de seguro, inicia a partir de la negativa de la empresa aseguradora de cumplir voluntariamente con la obligación indemnizatoria asumida. Justificación, al dar aviso oportuno a la aseguradora del siniestro ocurrido y amparado por la póliza de seguro, en términos de los artículos 1, 66 y 71 de la Ley sobre el contrato de seguro, es posible que ésta cumpla voluntariamente con las obligaciones que contrajo, razón por la cual, la negativa al cumplimiento voluntario es lo que constituye el acontecimiento que da origen a la acción jurisdiccional para exigir su cumplimiento, y no el siniestro en sí mismo. Estimar lo contrario implicaría que a partir de que ocurre el siniestro amparado en una póliza de seguro inicie el cómputo del plazo previsto en el citado artículo 81 para que opere la prescripción de la acción, cuando aún no nace el derecho de ejercerla. Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito.